Amigos y amigas, hoy conversando sobre un tema de enorme controversia, como es la ciencia y la pseudociencia. Ya hemos conversado con la profesora Evelyn Córdoba, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Hemos discutido sobre el tema de qué es lo que es la ciencia y qué es lo que no es científico en algunas cosas que parecen serlo. Y a esto, desde el mundo científico, se le llama la pseudociencia, pero sin embargo, muchas personas creen profundamente en las ofertas que hacen algunas de estas tendencias, formas de ver el mundo o de aplicar determinadas técnicas para la salud, para la sugestión, para vivir mejor en armonía con el cosmos y el universo. Gabriel Andrade. Bueno, estás sonando casi como un pseudocientífico, ¿vale? ¿Sí? O sea que hay un elemento que puede tener la pseudociencia, que es el tema de la comunicación, ¿no? De la convicción, claro, y de la oratoria. Sí, yo creo que lo hacen muy bien, o sea, tienen mucho poder de divulgación los pseudocientíficos. Yo creo que ahora, todo, yo te digo, Evelyn, en la sí. televisión lo que yo más veo es la astrología, muy por encima de los ovnis o del Feng Shui. ¿Cómo es la astrología una pseudociencia? Bueno, astrología y cosmobiología. Ajá. Porque muchos astrólogos te van a decir que la astrología es en efecto una ciencia porque ha evolucionado a cosmobiología. Mira, la astrología es un caso bastante especial porque recordemos que tiene muchísimos años de antigüedad y anteriormente, estoy hablando de antes del Renacimiento, la astrología era materia de estudio en las primeras universidades que surgieron en Europa. La astrología estaba mezclada con astronomía. ¿Qué sucede? Que la astrología era una especie de astronomía fundamentada en darle una especie de poder sobrenatural a los astros, a los cuerpos celestes, sobre el ser humano. Y a partir de allí, como se enseñaban en universidades, los astrólogos en estos momentos, los astrólogos modernos siguen llamándolo ciencia, porque hace muchísimos siglos atrás fue llamado o considerada como ciencia. Ahora, ¿qué sucede? Que para los estándares actuales de lo que nosotros consideramos ciencia, lo que por consenso aceptamos como ciencia, ya la astrología no puede ser llamada ciencia. ¿Por qué? Porque trata de hechos que no pueden verificarse en la realidad. La astrología propone que todos los astros o todos los cuerpos celestes tienen influencia sobre el comportamiento y el destino de los hombres. Por ejemplo, si yo soy Tauro, entonces yo voy a tener unos rasgos específicos de personalidad porque soy Tauro. Y eso se complica un poco más si mi ascendente es signo tal y si mi luna natal estaba en tal signo en el momento que yo nací. Y también dependiendo de la configuración de mi carta astral. Yo confieso que me mandé a hacer una carta astral y el gran problema de la astrología que pretende ser ciencia es, o uno de los tantos problemas graves, es la capacidad de predecir eventos. Primero, la astrología no explica por qué suceden las cosas, simplemente dice, esto va a suceder porque va a suceder. No da una explicación. Primera falla. ¿La influencia de un planeta con otro? Sí, ellos dicen, cuando un científico le pregunta a un astrólogo cómo influyen los planetas sobre los seres humanos, no pueden darle una explicación, porque no la hay. Desde el punto de vista de la astrología no la hay. Entonces apelan es que la tradición dice, y ya habíamos mencionado en un negro anterior que eso de la tradición dice es un conocimiento dogmático. Entonces, primera falla, la astrología no explica los fenómenos que dice suceden entre los astros y los seres humanos. Ya por ahí deja de ser ciencia, porque la ciencia siempre explica lo que sucede. Y lo otro es que no tiene capacidad de predecir con exactitud. En mi carta natal decía que supuestamente yo en enero me iba a casar. Todavía estoy esperando. Ajá. Okay, decían de tal fecha de enero a tal fecha de enero ya estaba mi matrimonio allí, pero todavía estoy esperando que suceda el matrimonio. Claro, pero hay una cosa que me da la impresión a veces de los astrólogos, que ellos siempre recurren en última instancia a un as bajo la manga y dicen, bueno, pero eso no ocurrió por tal cosa, o sea, lo que los filósofos llaman la hipótesis ad hoc. Sí. ¿Cómo funciona eso? Sí, de hecho, esa según Imre Lakatos, esa es la evidencia mortal para la astrología para llamarla pseudociencia, porque Lakatos decía que una disciplina que pretenda ser científica, pero que al aparecer una anomalía o algo que sucede que no se esperaba y se le inquiere una explicación a la persona, en este caso el astrólogo, de, mira, pero tú me dijiste que yo me iba a casar en enero, ¿por qué no me casé en enero? ¿Por qué no me he casado todavía?
Entonces ellos apelan a lo que se llaman hipótesis ad hoc, es decir, explicaciones que han sido formuladas específicamente para explicar por qué sucedió eso, pero no desde un punto de vista científico, sino la manera como un método de... Como para salvar. Para salvar, teoría, exacto. En última instancia. Un método de rescate desesperado para poder utilizar también eso. Es tremendo los determinismos de esta pseudociencia o de la astrología, es decir, que te marca el rumbo y es un determinismo. Sí, porque pareciera que uno no es libre. Destino, ¿no? Sí, exacto, sí. Uno no es libre. Pues si yo nací tal fecha, ya el destino me dijo que me va a ocurrir tal cosa. Que eso yo no estoy totalmente en contra de cuando dicen los astros determinan el destino de los hombres, porque entonces yo digo, ¿dónde está mi autonomía como ser humano? Porque si el hecho de que el planeta Marte esté en la casa tal o esté en tal retrógrado va a influir en mis decisiones o va a hacer que yo no haga algo sino que haga esto otro, entonces estoy perdiendo mi autonomía como ser humano. Pero además que hay una cosa, yo he conocido gemelos y por supuesto los gemelos nacen el mismo día que están en la posición. Con algunas diferencias de tiempo. No, con algunas no. Sí, bueno, con 5 minutos, ponle. Ajá. Pero yo he conocido gemelos cuyos destinos han sido muy distintos, muy distintos. Entonces, si nacieron el mismo día se supone que deberían tener un destino muy parecido. Sí, y de hecho yo en los años 50 se hizo en Inglaterra un experimento que se llamaba los gemelos cósmicos, que se tomó una muestra de gemelos que habían nacido el mismo día con solamente 5 minutos de diferencia como máximo para estudiar, se le hicieron cartas natales o cartas astrales a cada gemelo para ver entonces si se cumplía o no. Y resulta que en la mayoría de ellos no se cumplió lo que establecía la carta natal y además tenían destinos totalmente diferentes. Entonces, los astrólogos lo que dicen es, como hipótesis ad hoc, que utilizar esos experimentos con gemelos es totalmente ridículo porque al momento de nacer un gemelo, ya el que nace después, entonces tiene una configuración astral diferente y por eso tienen destinos que no son iguales. Es decir, siempre recurren a algún tipo de subterfugio para tratar de explicar por qué en el caso de los gemelos, que Carl Sagan, que fue un astrónomo reconocido y fue un gran propulsor de difundir la ciencia en medios masivos a través de su serie Cosmos y sus libros, él decía que el experimento crucial, utilizando palabras de Karl Popper, el experimento crucial para demostrar que la astrología era una pseudociencia era estudiar gemelos y sus cartas astrales y por qué no se daba el mismo destino en los dos. Pero entonces los astrólogos te dicen que no, que ya así sea esa pequeña diferencia de minutos en el nacimiento, ya cambia totalmente la configuración de los astros del otro gemelo que nació después. Entonces, realmente hay que preguntarnos, ¿es eso una explicación racional? Obviamente no lo es. ¿Es una explicación científica? No lo es. Ahora, Evelyn, cuando yo prendo el televisor en las mañanas, hay una señora ahí, bien bonita por cierto, que es astrólogo. Y cambio el canal y está otro señor zuliano muy famoso que también es astrólogo. Voy a las bibliotecas, a las librerías y hay libros enteros, no solamente de astrología, sino de Feng Shui, de ovnis, etcétera. De ángeles. De ángeles, a la angiología, que no hablamos de eso en el programa, pero quizás para otro programa. ¿Por qué eso gusta tanto? O sea, ¿por qué los pseudocientíficos parecen estarle ganando la batalla a los científicos? ¿Por qué? Mira, hay la naturaleza del ser humano siente una inmensa necesidad de creer en algo que esté más allá de lo visible. Eso es algo per se en la naturaleza del ser humano. Y eso desde todo el tiempo, desde hace tiempos inmemoriales eso ha existido. ¿Qué sucede? Que lamentablemente en la actualidad las pseudociencias, que son muchas, no solamente los astrólogos que salen en la televisión hablando, son muchas, han ganado más terreno a la ciencia porque los científicos hemos dejado que nos ganen terreno, porque los científicos no vamos a la televisión a explicar, mire señora, cuando sucede esto en su casa no es porque un espíritu le tumbó el jarrón, es porque sucedió esto y dar una explicación científica de por qué ocurre eso. Los científicos no hemos tomado, así como los pseudocientíficos han tomado, literalmente hablando, tomado los medios de comunicación masiva, la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, la internet. Los científicos no nos hemos dado la tarea de buscar espacios, de exigir, no tanto buscar, exigir espacios porque tenemos derecho a ello y decir, bueno, la explicación que da el Feng Shui de que si yo pongo el matero en el este de la casa y pongo la poseta en el oeste de la casa, realmente no tiene fundamentación científica y dar la explicación científica de por qué no, es un deber del científico. Yo considero que los científicos tenemos una responsabilidad social
Y parte de nuestra responsabilidad social es difundir el conocimiento al cual hemos llegado en un laboratorio, un centro, un instituto de investigación hacia los medios de comunicación social. No quedarnos con eso y publicarlo en revistas específicas. Muy bien, muy agradecidos. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Evelyn Córdoba, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por acompañarnos con este tema, que podemos extenderlo y podríamos hacer otros temas más puntuales sobre este mismo tema de la ciencia y la pseudociencia. Nos despedimos. Desde el control técnico nos acompaña el señor Antonio Palmar, y en la conducción del programa el día de hoy, Gabriel Andrade, y quien les habla, Alexander Hernández. Para despedir, ovnis o del Feng Shui, ¿cómo es la astrología una pseudociencia? Bueno, astrología y cosmobiología. Ajá. Porque muchos astrólogos te van a decir que la astrología es en efecto una ciencia porque ha evolucionado a cosmobiología. Mira, la astrología es un caso... Amigos y amigas, hoy conversando sobre un tema de enorme controversia, como es la ciencia y la pseudociencia. Ya hemos conversado con la profesora Evelyn Córdoba, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Hemos discutido sobre el tema de qué es lo que es la ciencia y qué es lo que no es científico en algunas cosas que parecen serlo. Y a esto, desde el mundo científico, se le llama la pseudociencia, pero sin embargo muchas personas creen profundamente en las ofertas que hacen algún elemento que puede tener la pseudociencia, que es el tema de la comunicación, ¿no? De la convicción, claro, y de la oratoria. Sí, yo creo que lo hacen muy bien, o sea, tienen mucho poder de divulgación los pseudocientíficos. Yo creo que ahora, yo te digo, Evelyn, en la televisión lo que yo más veo es la astrología, muy por encima de los... Unas de estas tendencias, formas de ver el mundo o de aplicar determinadas técnicas para la salud, para la sugestión, para vivir mejor en armonía con el cosmos y el universo. Gabriel Andrade. Bueno, está sonando casi como un pseudocientífico, ¿vale? ¿Sí? O sea que hay un